Historia, tercer grado. Bloque 2. Secuencia 16. Constitucionalistas y convencionistas. Los grupos revolucionarios. En 1910, Madero llamó al pueblo a manifestarse en contra de la no reelección de Díaz a través del Plan de San Luis. En ese momento, grupos con diversas orientaciones políticas se organizaron y actuaron para derribar al régimen porfirista. ¿Cuáles fueron los principales grupos que encabezaron la Revolución Mexicana? Tras los primeros enfrentamientos y el declive del porfiriato, el 21 de mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, que significaban la paz, la renuncia de Díaz y su reemplazo por Francisco León de la Barra. Se organizaron nuevas elecciones en las que Francisco I. Madero resultó ganador. Pero en febrero de 1913, Victoriano Huerta lo derrocó mediante un golpe militar. El movimiento revolucionario estuvo integrado principalmente por tres grupos. Los zapatistas buscaban una reforma que hiciera justicia al despojo de recursos que los hacendados hicieron en el estado de Morelos desde el periodo colonial. Se levantaron en armas a principios de 1911 y lograron una serie de victorias bajo el liderazgo de Emiliano Zapata, quien impulsó las demandas agraristas. Su lema fue Tierra y Libertad. Su ejército estaba conformado por campesinos, jornaleros y peones, a los que se sumaron intelectuales como Otilio Montaño, Gildardo Magaña, Antonio Díaz Soto y Gama y Paulino Martínez. Ante la nula resolución del problema agrario, el 28 de noviembre de 1911, los zapatistas presentaron el Plan de Ayala, en el que desconocían el gobierno de Madero. Años después, se opusieron al gobierno ilegítimo de Huerta. El bando revolucionario de los constitucionalistas estuvo encabezado por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. Su movimiento fue de carácter legalista. Sus soldados eran rancheros, agricultores, mineros y ferrocarrileros. Se unieron a partir del Plan de Guadalupe, proclamado el 26 de marzo de 1913. Este plan no incluyó ninguna reforma social en favor de campesinos o trabajadores. Los constitucionalistas desconocieron el gobierno de Victoriano Huerta y buscaron instaurar la legalidad. A su movimiento se sumaron militares como Salvador Alvarado, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. En Chihuahua surgió el líder Doroteo Arango, más conocido como Francisco Villa, quien encabezó el villismo. Dentro de las tropas villistas había campesinos, jornaleros, peones y rancheros que buscaban obtener tierras o recuperar las que el régimen porfirista les había arrebatado. En septiembre de 1913, Villa creó la División del Norte. Gracias a su destreza militar y liderazgo, llegó a gobernar el estado de Chihuahua. A diferencia del zapatismo, el villismo no respondía a un programa político. Sus acciones se realizaban al ocupar militarmente una ciudad o región e iban más en un sentido de justicia social, como el reparto de la riqueza de las haciendas. A mediados de julio de 1914, días después de la derrota del Ejército Federal en Zacatecas, Huerta salió del país. En agosto, Obregón entró a la Ciudad de México. Entre octubre y noviembre de 1914, se llevó a cabo la Convención de Aguascalientes, en la que participaron jefes al mando de las tropas, para acordar el futuro de la revolución. La convención fue desconocida por Carranza. Desde ese momento, la lucha se dio entre los constitucionalistas, al mando de Obregón y Carranza, y los convencionistas, encabezados por Zapata y Villa, quienes establecieron una alianza en el Pacto de Xochimilco. La División del Norte fue derrotada por Obregón en julio de 1915, a diferencia del zapatismo, que se mantuvo hasta 1919. La victoria final para Carranza fue el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos, el 19 de octubre de 1915. La Revolución Mexicana estuvo integrada por diversos grupos con intereses y objetivos distintos. En algunos momentos compartieron afinidades, pero al final
se enfrentaron. ¿En qué diferían las demandas de los grupos que encabezaron la Revolución Mexicana?